Quiero iniciar esta microclase leyendo el poema de José Batres Montúfar, Yo pienso en ti. Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua a toda hora. Aunque tal vez el rostro diferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. En mi lóbrega y yerta fantasía brilla tu imagen apacible y pura, como el rayo de luz que el sol envía a través de una bóveda sombría al roto mármol de una sepultura. Callado, inerte en estupor profundo, mi corazón se embarga y se enajena. Ya en su centro vibra moribundo, cuando entre el vano estrépito del mundo la melodía de tu nombre suena. Sin lucha, sin afán y sin lamento, sin agitarme en ciego frenesí, sin proferir un leve acento, las largas horas de la noche cuento y pienso en ti. En esta oportunidad vamos a ver el contenido sobre los géneros literarios, un tema dentro del contexto de la literatura, pero también es importante conocerlos para entender muchas de las obras, de las canciones o de todas las obras que giran a nuestro alrededor. Nos topamos en nuestra vida cotidiana con lecturas de obras literarias, pero que nos cuesta entender su contenido. Y este es el objetivo de desarrollar esta temática de los géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que se clasifican las obras literarias según su contenido. Para comprender mejor su contenido, el contenido de cualquier obra, tenemos que conocer la categoría literaria en que se ubica. Entonces hay tres grandes divisiones de los géneros literarios. Tenemos acá el género épico o narrativo. Bueno, ¿cuál es la característica de este género épico o género narrativo? Dice que tiene distinta extensión, es una prosa y su intención es recitar, es contar. Dentro de este género épico o narrativo existen muchos subgéneros, ¿verdad? Por ejemplo, el cuento. El cuento pertenece al género narrativo. Y generalmente el cuento pues es un relato, ya sea breve o extenso, basado de hechos reales o ficticios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el cuento de la Caperucita Roja. Es un cuento un poco extenso, pero que nos cuenta una realidad que el autor pues utilizó la narrativa para escribirla y una sucesión de hechos que a nuestra imaginación personifica al coyote, al lobo que interactúa con la Caperucita Roja, que también tiene una parte ficticia. Entonces, el cuento es un subgénero de lo narrativo o de lo épico. Dentro del género narrativo también se ubica la novela. La novela narra una serie de sucesos en prosa, ¿verdad? La novela es mucho más extensa que el cuento, ¿verdad? Aunque suele tener las mismas partes. Por ejemplo, tienen un inicio, tienen un nudo y tienen un desenlace. Sin embargo, la novela es mucho más extensa porque
hay una sucesión de todos los hechos, de todas las realidades, de todos los contextos que abarca. Por ejemplo, una de las novelas muy reconocidas de Miguel Ángel Asturias acá en Guatemala, pues es El Señor Presidente, una obra novelesca muy compleja en su contenido, donde presenta muchas realidades que vivía la sociedad guatemalteca durante la dictadura de Estrada Cabrera. Bien, tenemos también dentro del género épico o narrativo lo que es la fábula. Dentro de nuestra práctica docente, dentro de nuestra lectura cotidiana, vemos la fábula como un relato personificado. Generalmente dentro de la fábula utilizan animales. Entra mucho esta figura literaria de la personificación. Generalmente los protagonistas suelen ser animales, pero que tienen un objetivo muy didáctico. Y generalmente todas las fábulas hay una moraleja, una enseñanza que nos deja al final. Por ejemplo, vemos El pastor y la flauta, El pastorcito mentiroso. Hay muchas fábulas que al leerlas, pues al final nos deja una enseñanza, una reflexión. Así como estas, pues hay otros subgéneros que corresponden al género épico o narrativo, ¿tá? Que su intención es narrar, es contarnos, es recitar diversas realidades. Vemos también dentro de esta división lo que es la segunda división, ¿verdad? La segunda división de los géneros literarios, que esta formaría como la primera, ¿verdad? El género épico o narrativo. Pasamos a la segunda división, que es el género lírico. Dice, el género lírico es toda escritura en verso y que tiene musicalidad y tiene ritmo. Algo importante dentro del género lírico, ¿verdad? Que todo es redactado con versos, con estrofas, y que hay una musicalidad y un ritmo en la profundidad de cada una de las palabras que se van escribiendo. Por ejemplo, acá se ubica la poesía, la canción, tenemos la elegía, la oda. Por ejemplo, acá seleccioné 3 subgéneros. Por ejemplo, la elegía, pues es un poema melancólico. Es un poema de tristeza, que en el fondo, digamos así, en el sentido que tiene un autor para escribir una elegía, pues va la melancolía, sentimientos de tristeza, sentimientos de dolor, de sufrimiento. Por ejemplo, si leemos Madrigal, una elegía que aparece en la literatura universal, en donde el autor pues expresa sufrimiento, dolor, tristeza. Tenemos también la oda, un poema meditativo. El contexto de la oda pues es un poema, solo que su contenido nos lleva a la reflexión, a la meditación. La intención de la oda pues es dejarnos también como que en suspenso, pensativo sobre esa realidad que encierra. Por ejemplo, si leemos Oda a un necio, nos deja mucha enseñanza, nos deja mucha reflexión, nos lleva a la meditación. También tengo acá la canción. La canción pues es un poema exaltado, ¿verdad? Si vemos las letras de una canción, que generalmente está hecha de versos y de estrofas. Es un poema exaltado de mucha emoción. Lleva mucha emoción, ritmo y música. Creo que la canción en nuestra vida cotidiana se ha convertido como la
la parte que nos alegra, la parte que exterioriza esos sentimientos, es un recurso de compañía sentimental. Entonces yo puse acá una canción de Marco Antonio Solís, Más que tu amigo, una canción con mucho ritmo, con mucha emoción, que es bailable, ¿verdad? Entonces acá van los himnos, los salmos y un montón de subgéneros. Pero si nos damos cuenta, todo esto pues ya pertenece al segundo grupo o segunda división de los géneros literarios, que es el género lírico. Y ahora pasamos al tercer grupo, ¿verdad? O a la tercera división de los géneros literarios, que es el género dramático. El género dramático dice que son todos los escritos en forma de diálogos. Representa situaciones en actos y escenas. Es decir, el género dramático viene a ser como presentar teatro, dramatizar, actuar, escenificar los hechos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un cuento, pero si lo llevamos al escenario, al teatro, pues se convierte esa actuación como parte del género dramático. Más adelante pues voy a hacer la relación que hay entre estos géneros en el momento de representar una obra artística. Entonces, por ejemplo, vemos acá dentro del género dramático hay tres subgéneros. Está la comedia, ¿verdad? La comedia son escritos humorísticos, es como los chistes, son como los chistes. Los chistes suelen ser hacer literatura u obra humorística. En nuestro medio, ¿verdad? Vemos a Cantinflas como uno de los humoristas a nivel hispanoamericano. Tenemos también, por ejemplo, las presentaciones del Chavo del Ocho hacen mucho en el género dramático a través de la comedia. En la segunda división, ¿verdad?, otro subgénero del género dramático, está la tragedia. La tragedia pues representa o presenta actos y escenas problemáticas. Por eso se titula tragedia. Hechos trágicos, hechos de violencia, que a veces tiene un desenlace, ya sea feliz o también tiene un desenlace generalmente trágico. Vemos, por ejemplo, la televisión hace mucha utilización del género dramático cuando presentan a veces escenarios de la vida real que terminan con un final, tienen un final feliz o tienen un final o un desenlace de tristeza o de sufrimiento. Y por último tenemos la tragicomedia. La tragicomedia pues es la mezcla, es una actuación, es una escena, es teatro donde hay una combinación de lo humorístico con lo problemático o lo trágico. Bien, para terminar la lección de este día, ¿verdad?, sobre los géneros literarios, que existen tres géneros literarios, tres divisiones y también hay subgéneros literarios. Pero hay una estrecha relación. Muchas veces cuando redactamos algún cuento, una novela, una fábula, una leyenda, una anécdota, todo lo que es narrativo. Acá hay un montón de subgéneros, pero solo enfaticé en tres subgéneros de cada uno de los géneros que se representan en esta oportunidad. Quiero terminar con esta microdocencia leyendo el cuento de la leyenda del sombrerón, que, bueno, las leyendas corresponden al género épico o narrativo. El sombrerón. Según las leyendas de Guatemala, el sombrerón es un hombre de muy poca estatura, que siempre viste de negro
utiliza un cincho grueso y brillante y un par de botas que dejan un ruido estruendoso a su paso. En la cabeza lleva un sombrero de grandes proporciones, el cual esconde su mirada y sus intenciones, y al hombro una guitarra. Se afirma en la tradición oral que el sombrerón recorre las calles y los barrios de Guatemala acompañado de 4 mulas. Su propósito es enamorar a jóvenes mujeres, especialmente a las de ojos grandes y cabello largo. Las enamora y atrae interpretando canciones con su dulce voz y los mejores acordes de su guitarra. Se dice que este ser concreta su hechizo al amarrar las 4 mulas frente a la casa de la joven de la cual se ha enamorado. Las jóvenes, al notar la presencia de el sombrerón, quedan embrujadas e hipnotizadas por él, quien luego las persigue, les trenza el cabello, no las deja comer ni dormir. El final para quienes caen en el hechizo del sombrerón es la muerte. Bien, si vemos acá en este relato del sombrerón, una de las leyendas de la tradición oral guatemalteco, ¿verdad? Que el sombrerón pues es conocido como tzitzimité, que significa duende. También existen algunas creencias muy cuestionables sobre la existencia de este sombrero, pero si es un hombre, un duende o en realidad es un demonio. El sombrerón suele aparecer en las noches de luna llena. Al sombrerón a veces le gusta subirse a los caballos ajenos, a los que hace correr toda la noche hasta cansarlos para que al día siguiente no puedan trabajar. La única forma de salvarse que tienen las mujeres elegidas por el sombrerón es que al notar que ha sido seleccionada por él mismo, se corte de inmediato el cabello, ya que esto desagradará al maléfico ser y la dejará en paz. Se dice que cuando una de las víctimas muere, el sombrerón aparece en el funeral y derrama lágrimas de cristal. Sorprendente lo que tiene esta leyenda, muy reconocida acá en nuestro país y en la tradición oral de nuestros pueblos, que muchas veces aparece este personaje. Muchas gracias por su atención.